Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Si quieren ir prendiendo también la cámara, ahora en breve ya comenzamos. Buenas tardes, Roberto. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos acá a nuestro invitado. Primero, darles una muy breve introducción, por si es la primera vez que vienen a una charla que ofrecemos de Embajadores Verdes. Nosotros somos un movimiento que comenzó siendo principalmente un movimiento de vecinos, de vecinas, preocupados por temáticas ambientales y sobre todo queriendo accionar en el territorio con respecto a las mismas. Desde Embajadores Verdes hoy en día ofrecemos charlas, yo por ejemplo soy del equipo de formación de las mismas, ofrecemos ciclos también de ambiente y sustentabilidad y también nos gusta invitar, en este caso hoy a Daniel, nuestro invitado especial, para que también nos traigan temáticas que están vinculadas al ambiente, ya que lo ambiental también es un concepto transversal a todo. En el caso de hoy tenemos a Daniel Tolosa, que nos va a estar dando la charla, le pusimos el título Las cripto a favor del ambiente, pero bueno, básicamente va a traernos el concepto también de criptomonedas y su vínculo también con el ambiente. Sí, bueno, Daniel, ya te dejo a vos último aviso. Cualquier comentario que quieran hacer, también o pregunta, pueden ir poniéndola en el chat, que lo vamos a estar leyendo. Y si no, también al final de la charla, obviamente, va a haber un momento también, una vez escuchado todo, para preguntas. Así que bueno, eso. Bienvenidos. Bueno, gracias, Milagro. Bueno, mi nombre es Daniel Tolosa, soy analista de sistemas, eh, apasionado, digamos, por la tecnología y bueno, cuando empezó a ser un poco el furor de las criptomonedas, allá por el año 2017, 2018, se nos ocurrió con un grupo de amigos crear como la primer cripto de Córdoba, ¿sí? Entonces, armamos como un mini proyecto, desarrollamos la criptomoneda que le pusimos de nombre Docta, ¿sí? Bueno, por nuestra provincia, por lo que significa y demás. Y en un principio dijimos, bueno, ya está, ya tenemos una criptomoneda. Yo venía como leyendo mucha información respecto a lo que es la economía con propósito, que a diferencia de la economía convencional que todos conocemos, donde trabajamos a cambio de una remuneración, en la economía con propósito tenía que ver realizar acciones de, que tengan que ver con el medio ambiente, tengan que ver con alguna actividad social y cómo eh, a cambio de esa actividad recibir un incentivo económico. Así que bueno, ya teníamos una criptomoneda, teníamos una idea de lo que se podía hacer desde el ámbito, o sea, un propósito más que todo, desde el ámbito social o desde el ámbito ambiental, y ahora tenemos que encontrarle una vuelta. Eh, empezamos a investigar, empezamos a hablar con gente y nos empezamos a dar cuenta que en Córdoba ocurría, ocurrían dos fenómenos que después se multiplicaba un poco en toda la Argentina y y en muchos países de Latinoamérica, que tenía que ver con que el porcentaje de reciclaje era bajo, ¿sí? Y las cooperativas, que son conformadas por las personas que buscan de reciclar, generalmente son de bajos recursos económicos, ¿sí? Entonces dijimos, bueno, ya tenemos un problema. Y la idea era enamorarnos un poco del problema para empezar a trabajar una solución en donde juntáramos todas estas aristas que en mi caso me gustan, digamos, que tenían que ver con la tecnología y tenía que ver con el impacto ambiental y social. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos para poner la tecnología al servicio de tareas de reciclaje? Bueno, empezamos un poco a investigar, nos dimos cuenta que en el mundo se venden más de 1 millón
de botellas de plástico por minuto. Y bueno, estas botellas tardan más de 450 años en desintegrarse. En Córdoba, particularmente, menos del 3% de este material se recicla, el resto termina contaminando nuestras tierras, nuestros océanos, y el daño ya no es solamente a nivel eh, ambiental de tierra, o de mares, sino también de nuestra flora, nuestra fauna. Eh, está, si nosotros, cualquiera de nosotros nos hiciéramos un análisis de sangre, encontraríamos micropartículas en nuestro organismo, eh, y, y estudios indican de que con todo este microplástico podríamos construir una tarjeta de crédito. O sea, el plástico que tenemos, que circula en nuestro cuerpo, nos permitiría, tiene el peso de una tarjeta, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo consumimos? Bueno, la mayoría de los productos que hoy en día utilizamos se contienen plástico. ¿Bien? Bueno, hay un daño a nivel ambiental. 8 millones de toneladas de estos plásticos acaban por año en el océano. Se han hecho muchísimas acciones en Argentina y en el mundo. Por ejemplo, el hecho de no entregar bolsas o sorbetes de plástico. Recién, y esto lleva ya varios años, que se colocó políticas que permiten, que prohíben la entrega de bolsas de plástico, que prohíben el tema de los sorbetes. Recién en estos años se está empezando a ver ese impacto, ¿sí? Porque hay un porcentaje de ese plástico que no llega ya al océano. Y eso son buenas acciones. El problema es que no alcanza, ¿sí? Este es uno de nuestros ríos, acá en la ciudad de Córdoba. Esto es eh, Sagrada Familia y Costanera, ¿sí? Este es un barrio que se asentó sobre un basural, y no es que se asentó en el basural porque ellos, era el único lugar que les quedaba, sino que mucha de esta gente vive de lo que puede obtener reciclando lo que se tira en un basural. Entonces, la comunidad obviamente está cerca de esos lugares para poder abastecerse de todo ese material y venderlo, pero también es esta la realidad, donde el mundo, todas las personas tiran, acá hay colchones, juguetes, plásticos, botellas, de todo, bueno, eh, gomas de plástico, hay productos, digamos, también de la medicina, jeringas, había de todo un poco. Pero bueno, es la única posibilidad económica que tienen estas familias, y, y bueno, se asientan ahí, ¿sí? Lo que produce muchas veces que tengan enfermedades, temas de salud y demás. Disculpen por ahí, no se escucha mucho el ruido, pero tengo los vecinos acá en obra. Bueno, hay muchas acciones que actualmente se están realizando, pero no son suficientes, y estudiando un poco la problemática, bueno, empezamos a analizar qué pasa si empezamos cada uno de nosotros a actuar como comunidad. El problema es que todos estamos conscientes del daño ambiental que se está generando, pero por ahí muchas veces entendemos que los cambios pequeños no impactan. Entonces decimos, cómo hacemos para generar conciencia, pero desde un lugar más lúdico, desde un lugar más divertido, y por qué no, desde un lugar que nos permita obtener algún tipo de beneficio económico, ¿sí? Eh, la mayoría de los residuos, si ustedes por ahí hacen algún ejercicio en una vivienda, solamente en una semana, y separan lo que se puede reciclar de lo que no se puede reciclar, se van a dar cuenta de que la cantidad de material que podemos considerar basura, que realmente se tienen que tirar, es ínfima, y en muchos casos cero, ¿sí? Por un pañal, podríamos decir, bueno, lo tengo que desechar,
pero el resto de los materiales, hasta los restos de comida y demás, pueden volver, digamos, y no terminar en una bolsa de basura. Hay varios proyectos, algunos de estos proyectos no están todavía activos, pero sí hay muchas iniciativas en Córdoba y en Argentina que transforman este material en otra materia prima, ¿sí? En el caso de ecoinclusión, haciendo ladrillos, en el caso de construcciones 3C, armando estructuras que entre las paredes colocan todo este plástico, digamos, que terminaría enterrado, ¿sí? Y de alguna forma estos plásticos tienen propiedades mucho mejores que el cemento, ¿sí? Desde el punto de vista acústico, desde el punto de vista de mantención del calor o del frío. Entonces, bueno, ya teníamos el problema, conocíamos de algunos proyectos y queríamos, en vez de entrar a competir en el mercado, entrar a buscar la manera de facilitarle a todas estas iniciativas sus proyectos, ¿sí? Entonces, y buscar y tratar de que la comunidad apoye a todos estos emprendimientos, los conozca todos los emprendimientos, sepa, digamos, los beneficios que tiene el tema del reciclaje, pero hacerlo de una manera desde la educación, ¿sí? Y siempre desde desde un ámbito más lúdico, más divertido. Entonces, bueno, ahí nace Ecodocta. En un principio, Ecodocta era me voy a adelantar un segundo, acá está. En un principio, Ecodocta era una máquina, como esas que encontramos en los supermercados, donde llevamos nuestras botellas, nos entregan un ticket. Bueno, el tipo de máquinas, uno colocaba lo que quería reciclar. En este caso, esta máquina en particular permitía reciclar vasos de telgopor, tapitas y botellas de plástico. Por cada unidad de estos materiales, acreditaba una cantidad de puntos. Esos puntos, desde la parte tecnológica, se traducían en criptomonedas, que eran almacenadas en una aplicación o billetera virtual que teníamos dentro de nuestros celulares. Y de esta manera, la parte lúdica lo que nos permitía era poder medir, ¿sí? Teníamos nuestras propias estadísticas y sabíamos qué es lo que acopiábamos, cuánto es lo que se termina, dónde la blockchain permitía, después ya vamos a ir a aspectos más técnicos, pero para que se entienda un poco, esta tecnología nos permitía hacer trazabilidad y conocer a dónde iba a parar cada uno de los productos que nosotros reciclábamos. Entonces, algunos de estos envases iban a parar, por ejemplo, a, a construcciones 3C o alguna cooperativa, ¿sí? Entonces podemos saber dónde quedaba nuestro material. Eso nos permitía conocer la trazabilidad y calcular una huella de carbono. Entonces, donde venía también la parte más lúdica, que podíamos competir, ¿sí? Y a ver quién reciclaba más. Dentro de las empresas se podía generar incluso hasta pequeños concursos para que la misma empresa diga, bueno, a ver, el que más recicle o el que más potencia algunos tipos de acciones, no sé, le regalamos un día gratis o entradas al cine, empezar desde ese lado, ¿sí? Y, y bueno, en general Ecodocta buscaba crear una cultura de reciclaje, incentivando a que realicen algunas acciones. ¿Bien? No queríamos solamente asociarlos a actividades ambientales, sino también a acciones que tengan un impacto social. ¿Bien? Permitíamos, digamos, dentro de la aplicación que se puedan postular ideas. A ver, por ejemplo, me gustaría limpiar una orilla del mar, me gustaría limpiar mi plaza, la plaza de mi barrio. Entonces necesito gente que pueda venir a colaborar, necesito algunos insumos,
y colocaba una fecha y un día. Entonces nosotros analizábamos ese tipo de acción, la probábamos dentro de la aplicación, las personas podían postular, presentarse ese día y al final entregaban una evidencia en fotos de cómo estaba el lugar y de cómo había quedado. Y en base a eso, la aplicación recompensaba con esta criptomoneda. ¿Sí? Pero después también se nos ocurría decir, bueno, pero ¿por qué no podemos buscar también el tema de la educación? ¿Sí? O plantar un árbol. En la educación habíamos empezado a conversar con empresas de capacitación en donde les decíamos, a ver, no sé, en una capacitación entran 20 personas. Dos o tres días antes de que comience esa capacitación, te quedan 5 lugares libres, que no los puedes vender. ¿Qué posibilidad había de que esos lugares se sacaran 1, 2, 3 de esos espacios y pudiéramos becar a alguna persona que no iba a poder participar de ese curso porque no tienen los medios económicos? Bien, nosotros al instructor le dábamos doctas a cambio de como comprarle esa posición, y a las personas que iban al curso, si aprobaban esa capacitación, también le dábamos doctas que le iban a permitir en el futuro poder comprarse otras capacitaciones. ¿Bien? Ahí vamos creando este tipo de economía con propósito. En ningún momento la idea de nuestra criptomoneda era salir a venderla, sino que se pudiera obtener plantando un árbol, capacitando a una persona que no iba a poder comprar un curso, reciclando, limpiando una plaza o haciendo algún tipo de actividad que tenga impacto socioambiental. Pero bueno, de esa forma nosotros repartíamos esta criptomoneda en la comunidad. Pero ¿qué iba a poder hacer la gente con estas criptomonedas? Bueno, ahí salía la otra pata del proyecto. Comercios que querían asociar su marca a un compromiso ambiental iban a también tener una aplicación que les iba a poder permitir, que les permitía, porque estas aplicaciones se implementaron, y dentro de estas aplicaciones colocar o descuentos en sus productos, ¿sí? O algún tipo de productos que puedan intercambiar por la criptomoneda. ¿Bien? ¿Qué les permitía? La mayoría hoy día de las empresas otorgan descuentos a sus clientes. Bueno, ¿qué más? Poder entregar un descuento, no a un cliente en particular, sino a un cliente que está comprometido con el medio ambiente. Entonces, les permitía la misma aplicación poder fidelizar, ¿sí? Porque podían conocer cuáles eran los clientes que estaban interesados en el producto, invitarlos a algún tipo de evento en donde si tenían que crear, no sé, conciencia, o la mayoría de estas empresas tenían sus productos que tienen que ver también con el tema del medio ambiente y demás, poder conocer toda la base de clientes de Codocta y poder ofrecerles algún descuento o algún producto. De esa manera generamos como la vuelta de la economía. Y después los comercios, que ya tenían un beneficio porque tienen fidelizados sus clientes y le dan un descuento y pueden promover sus productos, lo que buscábamos es que interviniera el gobierno y decir, bueno, ¿por qué por qué no a las empresas que están comprometidas también con el ambiente, los gobiernos le otorguen algún tipo de descuento al impuesto de comercio y reciba doctas? ¿Bien? Y cuando llegaba al gobierno, esa docta se destruía. Entonces, ahí, al destruirse, y ahí paso ya a un tema más de economía, al destruirse una moneda, esa moneda, al ser menos, las que quedan son más valiosas. ¿Sí? Entonces era un poco esa idea, ¿sí? Empezar a trabajar como un sistema deflacionario, en donde cada vez más la criptomoneda eran menos, ¿bien? Por lo tanto tenía más valor, y el valor se obtenía por acciones de impacto socioambiental,
sea, no había un comercio de venta de las monedas o de algún tipo de actividad secundaria para obtenerlas. Si yo necesitaba monedas, a lo sumo le podía pedir a alguien que está reciclando que me las venda o me las cambie por algo, pero no las podía comprar directamente, ¿sí? Siempre la moneda como que nace cuando se recicla o cuando se hace algo con impacto ambiental. Una vez que tuvimos toda esta idea que se iba ya plasmando en, en aplicaciones y en pilotos que fuimos realizando, nos dimos cuenta que la pandemia nos rompió toda la idea de proyecto porque las personas ya no iban a ir a un lugar a depositar sus materias, sus reciclajes. Entonces, ¿qué hacíamos con las máquinas? Porque obviamente que el proyecto tenía una pata, era un proyecto de triple impacto, tenía su pata económica, pero que con el tema de pandemia, ¿cómo hacemos para vender las máquinas? Y la parte social y la parte ambiental estaban bien claras, pero nos faltaba como darle una vuelta a la parte económica. Y en pandemia surge la posibilidad de darle una vuelta al proyecto y rearmamos de vuelta el proyecto donde la gente ya no tenía que llevar su material a un punto, sino nosotros pasábamos a retirarlo. Y ahí empieza a intervenir un tercer rol dentro del proyecto, que eran los ecorecicladores, pero los ecorecolectores, que eran personas que iban hasta la casa a buscar el material. Muchas de esas personas necesitaban el material, necesitaban el material, y otras, nada, lo iban a buscar y lo entregaban a una cooperativa. ¿Bien? Por esa actividad, la aplicación les pagaba con Doctas. Entonces, esa fue la forma en cómo le dimos vuelta cuando empezó pandemia. El proyecto le tuvimos que dar un freno el año pasado porque no era muy sostenible de la parte económica, ¿sí? El, digo, por un tema positivo, ¿no? El gobierno empezó a incorporar o empezó a darle como un poquito más de, de, de importancia al tema reciclaje, entonces se inauguraron varios puntos y las personas ya podían ir a esos lugares a dejar su material. Entonces, aumentó ese flujo. Obviamente nosotros necesitamos generar dinero, digamos, para poder ir a buscar el material. Obviamente queríamos que tenga esa pata económica de generación de dinero. Y nada, en un principio me tocaba desarrollar la aplicación, luego ir a retirar material, llevarlos a una cooperativa, y llegó un punto que, bueno, empecé a descuidar tantas otras cosas y no era un poco el objetivo. Entonces dije, bueno, vamos a frenar un poco el proyecto hasta, hasta encontrar seguramente alguna variante que nos permita ser un poco más, a ver, la palabra, que el proyecto pueda ser sustentable en el día de mañana, ¿sí? Que otras personas cuando yo no esté lo pueda llevar a cabo. Y bueno, y nos pareció importante que cuando empezamos a analizar los objetivos de desarrollo sostenible, que nuestro proyecto apuntaba a varios de estos objetivos, ¿sí? Como el tema de apuntar a la educación de calidad, porque queríamos educar a la comunidad, ¿cierto? Con temas relacionados a la parte de ambiental. Obviamente nuestra aplicación y nuestras máquinas utilizaban tecnología y demás, entonces había un objetivo relacionado a la parte de innovación, a buscar ciudades y comunidades sostenibles, si buscamos que la comunidad aportara en todo esto, obviamente la acción por el clima, la vida de ecosistemas terrestres y el tema de las alianzas, que nos parecía muy importante porque en un momento las cooperativas dicen, bueno, pero si ustedes van a ir a buscar el material y luego lo van a copiar y lo van a vender para ganar dinero, dijimos, no, nosotros no, todo el material que juntamos lo donamos a las cooperativas. ¿Bien? La realidad de las cooperativas es que son gente muy precaria,
que no tiene, quizá no tenga otra forma de poder ganarse el dinero. Y cuando veíamos las realidades de las cooperativas nos damos cuenta de que, no sé, había, y esto lo digo del año pasado, hoy no sé los números, pero el año pasado, por ejemplo, una cooperativa grande eh, juntaba unos 200.000 pesos por mes y de eso tenían que vivir 15 familias. Entonces, no era rentable, pero era la única opción que tenía. Entonces, ¿cómo podíamos hacer con el proyecto para empezar a que nosotros integramos productos que tuvieran, o material que estuviera limpio, que estuviera clasificado, ¿sí? Para que ellos no tuvieran que sacarlo de la basura o no tuvieran que pasar tiempos. En todas las cooperativas, si ustedes van a algunas, digamos, entran y hay montañas de material que hay que clasificar. Si ellos pudieran clasificar todo ese material, quizás ganarían mucho más dinero, pero es mucho trabajo. Entonces, nosotros llegamos con nuestro proyecto en unos 2 años eh, a juntar más o menos unas 100 toneladas, ¿sí? Clasificadas. Y eso significa mucho dinero que obviamente lo íbamos repartiendo en las cooperativas donde las entregamos. Entonces hay un impacto importante ahí. Eh, Hoy en día, bueno, como les decía, terminamos de desarrollar, nosotros desarrollamos, el proyecto estuvo activo con más de 5.000 descargas la aplicación, en más de 50 clientes, eh, y de las cuales estas 50 familias nunca había reciclado. Entonces se creó una conciencia, se creó una forma donde ellos armaban sus botellas de amor, separaban el papel, separaban las latas, y nosotros empezábamos a ver eso cada vez porque nos considerábamos como por ahí unos recicladores, pero como de guante blanco, porque íbamos a los lugares y nos entregaban todo limpio, todo separadito, y lo único que teníamos que hacer era, de hecho yo utilizaba mi vehículo donde iban mis hijos al colegio, todo, utilizaba mi auto, en Instagram están todas las fotos, y, y llevamos este material a las cooperativas. Entonces, obviamente las cooperativas veían que está todo limpio, separado, lo único que tenían que hacer era enfardar y vender, ¿sí? Así que bueno, fue una linda experiencia. Pudimos incorporar tecnología en ese momento disruptiva, que era la blockchain, y, y quizás sacarle todo este peso por ahí que tenían las criptomonedas, de decir, bueno, no, esto se utiliza para aspectos malos, el Bitcoin, o no, nosotros la verdad que lo apuntamos a un propósito que nos dio resultado, terminamos siendo quizá el único proyecto porque hay muchos proyectos con estas ideas, pero quizá el único proyecto, y me animo a decir a nivel mundial, porque no encontré otro que las implementara, ¿sí? Uno podía entrar a la blockchain y ver todas las personas que habían ganado Doctas, ¿sí? O desde la aplicación, todas las transacciones que se habían realizado, y la cantidad de material que se había reciclado. Entonces, toda esa información, la verdad que a nosotros nos sirvió como una experiencia, fue muy, muy linda experiencia, digamos, y bueno, ojalá en un futuro no tan lejano podamos volver con el proyecto. Eh, bueno, el proyecto, nosotros, bueno, la Fundación GNE nos apoyó muchísimo, eh, la Universidad Católica, bueno, en ese momento yo tenía una empresa en Chile, se llama Koala, y bueno, la parte de inversión, nosotros nos buscamos nunca un inversor, sacamos el dinero de nuestros ahorros, y hicimos este proyecto. Y, y bueno, eso también fue otro logro porque hicimos todo pulmón, ¿sí? Nunca salimos a buscar inversión ni nada. Y cada vez que por ahí a nivel de, de política o demás venían con ideas, no teníamos ningún problema porque queríamos incorporar para que todos se sumen, pero bueno, no llegamos por ahí a buen puerto desde ese punto. Pero sí fue una buena experiencia,
Y bueno, en algún momento seguramente vamos a volver a, a reflotar todo el proyecto. Bueno, esa es mi parte. No sé si hay preguntas. Ustedes están moderando ahí ese tema. Gracias, Daniel. La verdad que súper claro y me parece súper interesante. Por ahora en el chat no tenemos preguntas. Sí hubo un deseo de que pueda escalar este proyecto que le parecía muy interesante a Pamela. A mí me llama la atención principalmente, a veces se habla de ciertos aspectos de la tecnología o de un montón de conceptos y si se preguntan siempre como la pregunta básica de, bueno, ¿esto es malo o bueno? Y en realidad siempre va a ser, depende el uso que se le dé y la intención detrás de todo lo que hagamos. En el caso del cripto, en el caso de ciertas tecnologías. Hoy está pasando con la inteligencia artificial también, este debate que se armó ahora. Bueno, hay que ver para qué intención tiene cada cosa. Eso por un lado quería agregar, me parece muy interesante, como para que también vayamos todos desarrollando un pensamiento más crítico en cuanto a esto. Yo tengo una pregunta que es si te parece que a medida que nos alfabeticemos más todos en este mundo de las cripto y el blockchain, Ecodocta tendría un mayor recibimiento o podría tener un mayor éxito. ¿Te parece que haya un vínculo en eso o no? Mira, la Tipo que el verdad que en base conocimiento público de lo que son en general las cripto y cómo funcionan. mira, yo en realidad, yo creo que nosotros, cuando digo nosotros voy a hablar de Argentina, ¿sí? Pero creo que es a nivel Latinoamérica. Nos falta, eh, creo un poco, no educación en tecnología, porque la tecnología se puede enmascarar y había gente que de 60 años que usaba nuestra aplicación y le explicábamos que tenía criptomonedas en su celular y no entendían nada, pero sabían un poco que cada vez que reciclaban juntaban algo que podían ser, nosotros se lo asociamos con una milla de vuelo o con algún punto de algún supermercado y que con eso podía acceder a un descuento en un producto. Listo, eso es lo que le interesaba y ya con esa información ellos podían decir que entendían algo de criptomonedas, ¿sí? Pero creo que lo que a nosotros nos falta un poco de conciencia, porque no desde lo ambiental, porque también sabemos que nos queda poco tiempo, sabemos que si el 2030 faltan 7 años, menos de 7 años, para lograr estos objetivos, y si no, no hay vuelta atrás. Eh, el tema es que yo creo que faltan más iniciativas para que en aspectos de ambiente se puedan encontrar negocios, porque solamente hoy las personas de bajos recursos son las que reciclan, ¿sí? O si reciclas, sos hippie, ¿sí? Y no, no importa que seamos o no, lo importante es que empecemos a ver una beta de la parte económica, ¿sí? Porque cuando empiecen a haber empresas, que ya existen poquitas, pero cuando empiecen a haber empresas que reciclando ganen dinero, puedan dar trabajo, más se van a sumar. Hay países que terminan comprando basura a otros países porque ya no tienen para reciclar, todo se recicla. Y esos países me parece que están a otro nivel. Cuando nosotros empecemos a ver ese tipo de cosas y que seguramente han visto ustedes algún de estos videos donde va una persona en la calle, encuentra una botella, la alza, va a una de estas máquinas parecidas a las de Ecodocta y saca 10 centavos de dólar. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando yo veo una botella en la calle, para mí es dinero. ¿Bien? Pero para que eso funcione, tiene que haber políticas de gobierno, políticas sociales, que les obliguen por ahí a la Coca-Cola, decir, su producto se vende, usted lo vende en $1, lo venden en $1.10, porque esos 10 centavos, ¿sí? Se los va a tener que devolver a la persona que le traiga la botella. Entonces, pero son políticas, son algo que se transforman como en obligaciones. Así como no entregamos bolsas en los supermercados, que se empiece a ver eso, ¿sí? Eh, Nosotros, por ejemplo, cuando implementamos las máquinas, las llevamos a colegios. Y una vez estuvimos en Renault y le decíamos a los chicos que si colocaban una botella, les entregaba doctas, ¿sí? Y,
y empezamos a ver que de la charla, donde había más de 200 chicos, en un momento había 20, se habían ido los chicos, estaban recorriendo los parques y venían cargados de botellas y las iban metiendo en la máquina, había una fila cargando las máquinas. Y vemos que hay un nene, pues le decíamos, las botellas tienen que estar vacías. Y había un nene que tenía una botellita con coca, no sé qué tenía. Y digo, no, mira que la tenés que tirar eso, pero por no perder el lugar en la fila, se tomó lo que había ahí, no sé qué, de cuándo era, y tiró la botella. Entonces, se empiezan a generar que la gente tiene una conciencia, pero porque ve un beneficio, ¿sí? O porque lo encuentra divertido. Y desde ese lugar queríamos capacitar. La tecnología para mí es un medio, la tecnología está y ayuda. Se pueden hacer mil cosas, se puede hacer muchas cosas. Lo importante es que la gente empiece a darse cuenta que, que lo poquito que haga suma, ¿sí? Que no tenemos que estar esperando tanto de los demás, ni de las empresas, ni de los gobiernos, sino nosotros tenemos que y eso es lo que buscaba nuestro proyecto. Daniel, ¿te puedo hacer una pregunta que me surgió ahora de esto último que decías? Sí. ¿Cómo fue la experiencia en cuanto a los usuarios o quienes estaban interesados en Ecodocta? Porque yo recién pensaba, siento que en cuestiones tecnológicas o de criptomonedas y demás, como que los sectores más jóvenes son más duchos con eso y que las Claro. personas mayores por ahí desconfían más, pero después pensaba que en relación con preocupaciones ambientales y eso abarca diferentes generaciones. Entonces, Sí. ¿cómo fue eso? A nosotros nos tocó como verlo desde en todos los sectores etarios, ¿sí? Gente grande, mira, por ejemplo, te voy a como ir diciendo ejemplos. Una hija que me llama y me dice, mi mamá acumula, tiene una pieza llena de se compra un yogur, lo limpia y lo guarda porque lo quiere reciclar, pero tiene una pieza llena de cosas. Entonces me vendría muy bien porque mi mamá no quiere entregar ninguno de esos productos porque una vez los dejó en la vereda, pasó el de la basura y se mezcló con la basura. Y desde ese lugar dice, no, yo se lo quiero entregar a alguien que le haga falta. Pero se volvió acumuladora la señora. Bueno, hay fotos ahí en el Instagram. eh, no sé si le juntamos de esas botellas de 5 litros de agua, como 500, fue hace como 4 viajes. Todo juntaba, todo. Entonces, esa mujer feliz, porque sabía que todo lo que hacía en el día, que era armar las botellas, limpiarlas, todo lo que tenía lo limpiaba, lo clasificaba, encontraba un lugar que era una cooperativa o era alguien que necesitaba los productos. Entonces, ahí encontramos y cuando empezamos a ver eso, empezamos a ver mucha gente que hacía lo mismo, ¿sí? Que tenía botellas de vidrio porque quería hacer esto y cuando la familia, los más jóvenes, nos conocían como proyecto, encontraron la razón justa para que los padres pudieran entregar todo ese material, ¿sí? Ahí tuvimos un tema. Los colegios, los niños empezaron a educar mucho a los padres respecto a cómo hacer separación, cómo hacer botellas. Nosotros pasábamos por colegios para explicar cómo se hacían las botellas, cómo se tenían que prensar el material para que sirviera como ladrillo, ¿sí? Y desde ahí también hubo mucha conciencia. Yo creo que el 80% era gente que no había reciclado, ¿sí? Que mezclaba todo, que juntaba todo y lo tiraba. Eh, y, y teníamos de todo, o sea, a ver, como era un proyecto después se empezaba a sumar la gente, porque le decíamos, yo paso por tu casa todos los meses, una o dos veces por mes, a buscar todo lo que tengas. Tenía que desde la aplicación cargar la cantidad de material que tenía, ¿sí? Por ejemplo, tengo tantas botellas de plástico, tantas tapitas, contabilizaba todo, separaba, lo cargaba en la aplicación y la aplicación le decía en qué fecha pasábamos. Y después con el tiempo les empezamos a decir, bueno, yo tengo que pasar una o dos veces por tu casa. Decir a tus vecinos. O sea, ya la suscripción es uno solo, pero
que tus vecinos te entreguen lo que tienen para reciclar. Y bueno, empezamos a pasar por ahí por edificios y eran 5 o 6, no me alcanzaba el auto, ¿sí? Entonces, después compré una Fiorino y ahí se nos hizo un poco más simple. Pero bueno, en general, yo creo que todos los segmentos etarios participaron del proyecto. eh, no necesitaban saber, quizá a los más jóvenes les interesaba, lo de la cripto y cómo puedo hacer y dónde las puedo vender. Y empezamos, desde ese lugar trabajamos un poco, eh, pero no, todos entendían un poco el proyecto, entendían a dónde apuntábamos. Y cuando por ahí las personas decían, bueno, pero ¿por qué tengo que pagar por el servicio si la municipalidad por ahí está obligada a llevarme el material? Entonces un poco explicarles que, que de esa manera nosotros, el proyecto también tenía un impacto social porque nosotros llevábamos el material a las cooperativas, se los entregábamos a las cooperativas. Cuando explicaba esa realidad, la gente no la conocía, no la conocía. Cuando le decíamos, miren, la gente que usted ve en el carrito todos los días pasando por su vereda, juntando botellas de la basura y demás, bueno, estos son los problemas que tienen. Lo que juntan no les alcanza para vivir. Nosotros no tocamos nada y nos ponemos alcohol en gel. Bueno, esta gente no está en ese lugar. O sea, es una forma de trabajo que es insalubre, ¿sí? Y hay que acercarse a esos lugares y conocer esas realidades. Cuando explicamos esos temas, bueno, mucha gente se sumó al proyecto. Bueno, qué importante esto de ir siempre por los incentivos, que a veces en lo ambiental se escucha mucho, bueno, hay que penalizar más o hay que ir como más por lo negativo, que bueno, también Claro, obviamente es debatible también, tiene que haber un equilibrio, pero esto de también los incentivos, o sea, lo positivo también, me parece que eso es algo súper rescatable acá de este proyecto, que entusiasma mucho en ese sentido, y creo en parte que es también como lo que se viene en cuanto a ambiente, todo lo que tiene que ver con incentivos, de todo punto de vista, éticos también, como de lo que uno también siente en cuanto que sabe que está ayudando, y también obviamente económicos y muchos más en ese sentido. ¿Hay alguna pregunta más que alguno quiera hacer? Si lo quieren pueden prenderse el micrófono y si no por el chat también ya estamos por cerrar en cualquier momento. Ahí Agus les va a mandar también por el chat nuestras redes sociales de embajadores, ahí lo puso, nuestra página web también, donde van a encontrar la agenda y otras charlas también que damos semana a semana. Así que los invitamos ahí, cualquier consulta también está el mail. Si vos querés, Daniel, obviamente podés poner en el chat tus redes sociales, tu página, lo que vos bueno, quieras. Te invitamos obviamente a que lo agregues. Así también, la idea también es que esta red, además de ser de acción, también es de difusión. Y la idea siempre desde acá de sí, Embajadores es poder difundir todo este tipo de proyectos muy vinculados, obviamente, a la economía circular también, es esa economía a la que queremos avanzar. Así que te súper agradecemos. Si no hay ninguna pregunta más, o no hay nada más que quieras cerrar o comentar, Daniel, si quieres comentar algo más para no, finalizar. no, a ver, hoy en día estamos trabajando en otro proyecto, porque también vemos la realidad esta de que eh, más del 99% del agua que consumimos, eh, no en nuestra casa, sino la que terminamos comprando, viene en plástico, ¿sí? Con todos los problemas que genera el plástico, no solamente el ambiental, sino la parte de salud. Entonces, estamos empezando a trabajar en una idea de poder concientizar que en vez de si tengo que salir a la calle y no puedo llevar mi botella, ¿sí? Porque muchas veces decimos, sí, lo llevo y después me lo olvido, o estoy en un restaurante, o estoy en algún lugar donde no puedo consumir mi agua, tratar de, en vez de elegir plástico, elegir aluminio, que tiene otras propiedades, que por ejemplo en Argentina el 98% del aluminio se recicla, porque es un material mucho más, es infinitamente reciclable, ¿sí? Pero aparte es un material que realmente la gente puede ganar mucho reciclando, ¿sí? Entonces, a la gente, ¿qué le conviene? ¿Juntar lata o juntar botella? Le conviene juntar lata de aluminio, que le dan más dinero.
Y el plástico, las botellitas de plástico, se reciclan en un 3%. ¿Bien? El resto, mar o enterrado. ¿Bien? Entonces, estamos armando un proyecto para, más que desde el lado económico, incentivar a la gente que empiece a analizar otros tipos de envases que no sea el plástico. Queremos incentivar, no hay muchas empresas que venden agua en lata. ¿Bien? Entonces vamos a ver si desde ese lugar se nos ocurre algo. ¿Sí? Y seguramente, como soy yo, en algún momento veremos algo de blockchain o algo, pero por ahora tratar de que la gente empiece, aunque sea a escuchar ese ruido, que si no quiere consumir una lata, que salga con su agua, ¿sí? Pero que empezar a mostrar que el plástico no está bueno, no está bueno, ¿sí? Para nada. Tremendo, la verdad que me dejaste pensando con esto nuevo. Ahí Silvina tiene una pregunta. Ah, pues ya la puso en el chat. Puso una consulta. ¿Y agua en cartón es viable? Hay agua en tetra también, ¿sí? El tema es que muchas veces en la parte del packaging tiene plásticos, ¿sí? Tiene tintas, pero sí, se pueden reciclar internamente estos tetras, adentro tiene aluminio. Así que sí, son opciones viables, son todas opciones viables. Lo bueno de la lata de aluminio que al no le afecta, las botellas de agua se contaminan. Uno dice, bueno, esta coca que compré tiene gusto raro porque viene en plástico, la de vidrio no tiene gusto. Y es verdad, porque cuando les da el sol al plástico, el plástico se degrada y contamina el gusto. Entonces, en el aluminio no pasa. Un agua dentro de una botella de aluminio, dentro de una lata de aluminio, tiene una duración de más de 10 años. Entonces, tiene otros beneficios que están buenos. Y con el cartón, lo que pasa es que también hay un porcentaje más chico de reciclaje. ¿Sí? Si bien en cartón en Córdoba se recicla todo, en el Tetra no estoy muy seguro hasta qué punto, porque cuando el cartón para que se pueda reciclar tiene que estar seco, y el cartón de un Tetra está como plastificado para que no se moje. Entonces ahí hay que ver de qué forma eso se recicla. No hicimos el estudio mucho con Tetra. Bueno, como vemos, siempre queda más por investigar y por, y por averiguar en este mundo de lo ambiental que es tan complejo, pero es apasionante también, en todo lo que falta también por hacer. Así que, bueno, te agradecemos un montón, Daniel, por esta charla. Quedó grabada. Conozco varias personas que Excelente. querían asistir y no pudieron. Así que lo buenísimo es que ya quedó todo grabado. Y bueno, también les agradecemos a los que asistieron para tomarse ese tiempito un miércoles a la tarde para escuchar sobre estas temáticas. Bueno, y muchos éxitos, obviamente, en todos los proyectos que se vienen. Muchos, muchos éxitos. Bueno, muchísimas gracias por la invitación.